tardes a todos, es un gusto para mí estar acá. Vamos a hablar un poco de lo que pasa en el país. Prometo que vamos a terminar antes de que nos desmonten los salones, ¿verdad? Porque de repente nos van a quitar las paredes. Bueno, vamos a hablar un poco de... Bueno, hablemos, seguramente en la mañana han hablado de discapacidad y no está de más recordar que discapacidad es un término que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Cuando hablamos de deficiencias, sabemos que las deficiencias son problemas que afectan una estructura o función corporal. Hace aproximadamente como una semana, 10 días, tenía una cervicalgia bastante fuerte que me impedía hacer mis labores, y ahí es donde vemos las limitaciones de la actividad, las dificultades para ejercer acciones o tareas, y las restricciones de la participación, que son problemas para participar en situaciones vitales. Con esa cervicalgia que yo tenía, de verdad no quería ver pacientes, no quería ir a trabajar, no me quería mover. De repente alguna persona, un paciente le dice a uno, gracias doctor, y le da una palmadita en la espalda, y era terrible. Entonces aquí podemos resumir lo que es discapacidad. La discapacidad es un fenómeno complejo, ¿verdad? Refleja una interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive, el entorno. Una persona con discapacidad no solo tiene una limitación en una estructura corporal, sino que también se tiene que encontrar con las limitaciones del entorno. No hablo entorno como una estructura rígida, sino entorno tiene que ser el medio donde vive, la familia, la sociedad, la escuela, etcétera. Entonces, por eso es que la discapacidad es tan compleja. Cuando uno ve en Guatemala qué hay sobre discapacidad, encontramos la ley. La ley de la atención de las personas con discapacidad fue creada en 1996, imagínense, ya tiene más de 20 años. Y pues es una ley perfecta. Déjenme decirles que no lo ha leído, yo los invito a que lo lean, y es la ley perfecta, como todas las que hay en Guatemala. A mí me llamó la atención algunos capítulos y algunos artículos e incisos de esta ley, que son los que ustedes pueden ver ahí, que marqué con una flecha. Por ejemplo, la ley dice de la atención de las personas con discapacidad que se debe garantizar la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad en ámbitos como salud, educación, trabajo, recreación, deportes, cultura y otros. Ahora yo me pregunto, ¿quiénes de nosotros, pongámoslo entre comillas, que no tenemos ningún tipo de discapacidad, lo pongo entre comillas porque podemos tener visual, auditiva, etcétera, ¿quiénes tienen acceso a todo esto? Acceso a la salud totalmente gratuita, a la educación, al trabajo, a la recreación, a los deportes, a la cultura u otros. También dentro de la ley dice que se debe proporcionar los servicios e instalaciones de atención público de edificios públicos que sean accesibles para las personas con discapacidad. Pónganse a pensar, edificios públicos donde por una ley debería haber accesibilidad. Recuerden ustedes un edificio donde ustedes, público, donde hayan ingresado a hacer un trámite y ver si tiene acceso para personas discapacitadas. Yo trabajo en 2 universidades, no voy a decir el nombre de cuál sí y cuál no, pero una que es, las 2 son de ciencias de la salud, una no tiene ningún acceso para personas con discapacidad. Ni siquiera han pensado que un estudiante puede llegar en silla de ruedas, en muletas, con bastón, etcétera. Así estamos. Y luego que las organizaciones que trabajan para las personas con discapacidad tienen que tener igual oportunidades. Otro que me llama a mí la atención es el número 13, donde dice que a las personas con discapacidad se les debe dar todas las ayudas técnicas posibles y las órtesis. Aquí es donde vivo, en San José Pinula, desde hace algunos años, y la verdad es que cuando uno piensa en discapacidad generalmente no se ve, porque los discapacitados, o uno ve a una persona ahí en una pasarela en silla de ruedas o un niño en silla de ruedas pidiendo dinero, o ven a una persona con deficiencia visual pidiendo dinero, pero lo demás no lo vemos. Entonces pareciera como que no hay, o pareciera que cuando hablamos de estas carencias que voy a tratar de exponer en esta presentación, fueran allá por Ixcán, por el Triángulo Ixchil, en Huehuetenango, en un lugar muy remoto, y estamos aquí a 22 kilómetros. Entonces no hay que ir tan lejos para descubrir esto.
Este es el departamento de Guatemala y vamos a hablar específicamente del número 11, que es San José Pinula, los municipios que conforman el departamento de Guatemala. Más o menos estamos como a 22 kilómetros de la capital, ¿verdad? Es un lugar bonito, en este momento hay mucho frío, es un lugar tranquilo, que tiene esas fotos de ahí, o sea, no es de ningún otro lugar, pero es un lugar bastante bonito. Y en el municipio se esperaba que para el 2013 hubieran 72.161 habitantes para el 2013. No hay datos más nuevos porque el último censo pues se hizo en el 2002 y el censo actual todavía no han dado los datos. Entonces se dice que hay una cantidad similar entre hombres y mujeres y que hay una densidad de más o menos 139 habitantes por kilómetro cuadrado. Estos datos del último censo, 2002, para ese entonces eran más o menos 47,000 personas, la mayoría generalmente en una edad entre 18 a 59, muy similar el género hombres y mujeres, y la mayoría vive en el casco urbano. Muy poca población indígena, en la mayor parte cachiquel, el 3.8%, y de acuerdo con el plan de desarrollo municipal para el 2022 se espera que van a haber más de 111,000 personas viviendo en el municipio. Yo creo que va a ser mucho más con este censo que se hizo actualmente. Y bueno, entonces, ¿dónde está el municipio? En el departamento de Guatemala, lo toman como parte de la región metropolitana del departamento. La cabecera es San José Pinula, estamos más o menos a 21 o 22 kilómetros, 1.752 metros sobre el nivel del mar, y este municipio cuenta con 20 aldeas y 6 caseríos, que es importante, pues esta es la información de quien nos gobierna municipalmente, y estas son las aldeas y los caseríos que hay en San José Pinula. En total son 20 aldeas y 6 caseríos. ¿Qué nos dice la Organización Mundial de la Salud sobre discapacidad? Yo le había hablado a la doctora Rita un poco. Bueno, que la gente con discapacidad vive en extrema pobreza, que carece de empleo, que tiene falta de acceso y movilidad, la asistencia médica es poca o nula, el 62% de los países cuenta con leyes específicas en discapacidad como el nuestro, es linda, es perfecta, pero no se lleva a cabo, incremento del abandono familiar de estas personas y escaso acceso a pensiones o servicios sociales. También nos dice que más de 1 millón de personas de todo el mundo viven con algún tipo de discapacidad, 1 de cada 7 personas poseen discapacidad, 2 veces más probabilidades de encontrar personal con mala actitud cuando llega una persona con discapacidad a solicitar un servicio, 3 veces de probabilidad que le nieguen la atención de la salud o que no encuentre lo que necesita, 50% de la población no se puede costear la atención de su tratamiento, 50% de la población tiende a tener gastos que empujan hacia la pobreza, 70,000 personas necesitan sillas de ruedas y entre solo el 5 y el 15% tienen acceso a una, que lo había dicho la doctora Rita. Y pues este es el informe mundial de la discapacidad, ¿verdad? Que habíamos hablado un poco de eso. Y en Guatemala, para estudiar la discapacidad en Guatemala, pues hubo una encuesta, el ENDIS, la última en 2016, donde nos decía que participaron 13,073 personas en esa encuesta y la prevalencia de la discapacidad total en todas las edades fue del 10.2%. Se utilizó un cuestionario, si no estoy mal, es de Washington Group, ese fue el que se utilizó y pues ahí tenemos los resultados. Si ustedes pensaban que el ENDIS decía que la principal causa de discapacidad en Guatemala era la motora, estábamos mal. El ENDIS hace unas preguntas donde la primera causa de discapacidad es la ansiedad-depresión y uno se queda pensando, bueno, ¿cómo puede ser la ansiedad-depresión? En mi caso, esta es una muy personal, mi comentario. Yo creo que se debería haber profundizado más, pero el cuestionario que utilizan habla sobre si la persona está triste, cómo se siente, y ahí los van calificando como una discapacidad, como ansiedad o depresión. Luego es la movilidad, seguido por la visión y comunicación. Y se hace la salvedad que una persona puede estar reprimida, puede tener una discapacidad motora y a su vez puede tener una discapacidad en la comunicación. Y la prevalencia de la discapacidad va apareciendo o va aumentando con la edad. Si seguimos este orden lógico, entonces teníamos aproximadamente 72,000 personas, tendríamos que tener en San José Pinula como 7,000 o un poquito más
de personas con discapacidad, con algún tipo de discapacidad. Según el ENDIS, dice que el 54% de la población discapacitada en Guatemala es femenino, que más o menos la prevalencia es el 10.2%, estimada, en una edad de 10.2 años, que el grupo etario masculino generalmente está entre 0 y 14 años, las mujeres se encuentran entre 25 y 54, y el segundo tipo de discapacidad es la motora. Ya les había dicho mi punto de vista muy personal. Las personas con discapacidad se encuentran en relación de pobreza de 1.5 veces más aquella que no lo tiene. Los niños con discapacidad tienen menores probabilidades de contar con su padre biológico y solo el 4% recibe rehabilitación. Imagínense ustedes. Eso es el ENDIS. Bueno, lo que ya les había dicho, generalmente no viven con su padre biológico o los abandonaron. Los adultos con discapacidad tienen menos probabilidad de tener un trabajo en ese momento de la encuesta y tienen mucho menos probabilidades de acceder a servicios públicos adaptados. Esto es en Guatemala. Esta plática quiere como reflexionar un poquito lo que pasa en un municipio, es el reflejo de lo que pasa en el país. El único centro gratuito que presta rehabilitación en San José Pinula es la clínica municipal y tiene un radio de acción más o menos de 15 kilómetros alrededor, ¿verdad? Esta clínica se funda, hay alguien que está haciendo una práctica universitaria, la Mariano Galvez, de Administración de Empresas, y dicen, bueno, ¿qué queda aquí? Buena idea poner una clínica. Entonces la vamos a equipar, y pongo equipar entre comillas porque pues no está equipada totalmente, ¿verdad? O sea, ellos tuvieron la idea, la SOSEA, que es las obras sociales de la esposa del alcalde, la absorben, y hasta el 2017 se contaba con médicos, odontólogos, psicólogos, fisioterapia, nutrición, se contaba, porque ya no, solo hay una clínica de fisioterapia. La clínica en sí no es una clínica de rehabilitación, porque tenemos mucha parte de la sociedad se maneja el concepto erróneo de rehabilitación. No quiero ofender a nadie porque ese no es el objetivo de mi plática, pero la rehabilitación no es solo fisioterapia. La rehabilitación es un equipo multidisciplinario e interdisciplinario que debe trabajar en pro de mejorar la calidad de vida del paciente. Entonces es una idea equivocada de rehabilitación, pero sin embargo funciona y eso es lo bueno. La situación de la clínica es que tampoco hay alguien a cargo de la clínica graduado en una licenciatura de fisioterapia o en un técnico de fisioterapia, sino que llegan estudiantes de las universidades y a la mano de Dios, ¿verdad? Bueno, si usted es bueno y aprendió, qué bueno, ahí le quedan los pacientes, vea usted a ver qué hace. Si es malo, pues pobre los pacientes, ¿verdad? Entonces no hay supervisión, pero funciona, ¿verdad? Porque la gente llega por su servicio. En Guatemala, pues tenemos en el departamento, creo yo que estos son los principales lugares donde se puede recibir rehabilitación. El ICS, donde yo me formé, el Hospital General San Juan de Dios, el Hospital Roosevelt, el Hospital de Infectología y Rehabilitación, el Centro Médico Militar donde yo laboro actualmente, Fundabien y todas las entidades privadas que uno pueda costear. Bueno, ¿cómo estamos en San José Pinula? Se hizo un trabajo de tesis en este año sobre la prevalencia de discapacidad en San José Pinula. No habían datos, no se tienen datos de cuánta gente discapacitada hay, cuántos llegan, cuáles son las causas por las que llegan, las enfermedades. Entonces se hizo un trabajo de tesis, la licenciada Silvia Escobar hizo el trabajo y pues me invitaron a participar como parte de la clínica a donar un poquito de mi tiempo evaluando pacientes, prescribiéndole órtesis, viendo a ver en qué podíamos ayudar, y se formó un bonito grupo de personas en un equipo multidisciplinario. Estos son los datos que tiene la Municipalidad de San José Pinula hasta este año de las personas con discapacidad. Acuérdense el dato aquel que decía que habían más de 72,000 personas en San José Pinula viviendo y que si teníamos el 10% de prevalencia, ¿cuánta gente habría en San José Pinula? Estos son los datos que tiene la municipalidad para este año. Hay aproximadamente 270 por ahí personas con una discapacidad musculoesquelética
Luego hay como 100 personas con discapacidad cognitiva y 50 por ahí con una discapacidad de visión, audición. Ese es el dato que tienen y que manejan, la base de datos de ellos. Bueno, en la clínica municipal se trabajó esto, la prevalencia de las personas que más llegaban eran las del género femenino. En los rangos de edades o grupos etarios se incrementaban los hombres en las edades más cortas, de 0 a 14 años, y se iba haciendo más grande, donde era más frecuente ver mujeres en los grupos etarios más lejanos, ¿verdad? Cuando se hacía de la tercera edad, tal como lo dice el ENDIS. Más o menos se atendían en un máximo de 150 personas al mes en la clínica que recibían un tratamiento fisioterapéutico, y el alcance demográfico, pues se recuerdan cuántas comunidades eran, cuántas aldeas, y nada, se logró alcanzar estas aldeas, ¿verdad? O sea, del casco urbano era la mayoría de personas, luego de algunas aldeas, Santa Inés Pinula, San Luis Letrán, San Luis Puerta Negra, Monterredondo, El Platanar, Las Anonas, pero no en completo a todo el municipio. Y la primera causa es la que manejamos, creo que en todas nuestras entidades donde trabajamos, los problemas de espalda, seguidos por fracturas, la parálisis cerebral infantil, lesiones de miembro superior, fracturas, etcétera, era lo que podíamos encontrar. Y quiero contarles 3 historias de estos pacientes. El primer paciente tiene 7 años, secuelas de parálisis cerebral espástica, vive con la madre en la aldea del Carmen, el padre los abandonó, la madre sobrevive, no le pongo vive, sino sobrevive haciendo oficios domésticos. Para llegar a la clínica de su comunidad tiene que tomar un bus, que es el único bus que sale de madrugada para llegar a San José Pinula. Hay que esperar que abran la clínica, recibe su tratamiento y luego regresa, y el bus sale a la 1 de la tarde, regresando a su casa como a las 16 horas. Eso implica que la mamá no puede usar una silla de ruedas porque no se la puede llevar en el bus, ¿verdad? Que lo tiene que cargar, que tiene que gastar en comida, etcétera. Entonces ustedes aquí venimos haciendo idea y dice, bueno, pero ¿por qué no va al San Juan, a Fundavien, al Roosevelt? Es mucho más difícil. Creo que llegamos más rápido ahorita nosotros saliendo de aquí a la Antigua que llegar a esa comunidad. Y hay comunidades donde la gente no llega porque no hay buses, porque entran en pick-ups. Luego hay otro niño de 7 años con parálisis cerebral también, tiene diagnóstico de epilepsia, no le dan medicamento, no tiene seguimiento, con problemas de la marcha, yo le evalúo, le dejo un AFO y me cuenta la hermana, el niño pues cognitivamente está bien, el problema es más motor, seguramente tiene un retraso, y le digo, ¿y el niño estudia? Sí, este año estudió, pero fíjese que lo sacaron de la escuela. ¿Y por qué? Porque la mamá la maestra no quería tenerlo, porque molesta mucho, entonces lo sacó. O sea, lo sacaron de la escuela, imagínense eso. Acuérdense de la ley lo que decía. Y un paciente masculino de 15 años, víctima de la violencia, está parado en un lugar, lo confunden con alguien y le disparan y tiene una lesión de plexo. Ni trabaja ni estudia. Así son las cosas. Entonces, estas son solo algunas historias y podemos contar más. Generalmente los niños, como decía la encuesta, como decía la OMS, pues no viven con sus papás, los papás los abandonan. Ser discapacitado en Guatemala no es fácil. A pesar de que la ley está muy bien hecha, pues no hay programas para ser visible, no hay inclusión y muchas veces vemos a los discapacitados como aquel que pide, sí los vemos como aquel que pide dinero en una esquina o que lo llevan pidiendo. En la mayoría de estas personas las madres son los cuidadores primarios, no tienen educación formal, no tienen un empleo. El problema también se da cuando se piensa que la rehabilitación es solo fisioterapia. La rehabilitación es un equipo multidisciplinario e interdisciplinario, donde el apoyo de todos es el éxito del paciente. Se nos olvidó que lo principal acá es el paciente. La terapia física es un engranaje muy importante del equipo multidisciplinario, pero también se necesita del terapeuta ocupacional, del psicólogo, del trabajador social, del ortesista, protesista, etcétera. Y como sociedad nos quedamos cortos porque no somos inclusivos. Esta es la caracterización de los pacientes en San José Pinula con discapacidad. Los niños generalmente son grandes discapacitados, generalmente con problemas neurológicos, dependen de su cuidador primario,
tienen bajos recursos económicos, sin acceso a medicamentos y órtesis. En su mayoría, el núcleo familiar está desintegrado. Los adultos, la discapacidad suele ser transitoria en su mayoría, género masculino más afectado, su escolaridad es baja y en el momento en que tienen la lesión, pierden el trabajo o están desempleados. Y los adultos mayores son enfermos crónicos, generalmente enfermedades musculoesqueléticas, mujeres en alto porcentaje, amas de casa y bajos recursos económicos. Bueno, ¿qué pasa en el municipio? Que creo que ha de pasar en todos los municipios. Es la falta de conocimiento sobre la discapacidad a todo nivel, desde las autoridades municipales, las iglesias, las comunidades, a todo nivel. Las políticas a nivel municipal no son incluyentes porque el discapacitado seguramente no vota. No hay acceso a la salud, y cuando hay acceso a la salud no hay acceso especializado, no hay acceso a la educación como le pasó a este chico, la infraestructura no funciona y el transporte tampoco, como la señora que tiene que cargar al chico porque no puede usar su silla de ruedas para llevarlo al centro. Bueno, conclusiones. Nuestras fortalezas, ¿cuáles son? Tenemos el conocimiento, tenemos la formación, como personal de salud, tenemos la capacidad de investigar. Nuestras oportunidades es el gran campo de práctica que podemos tener y poner en prácticas ideas de innovación. Nuestras debilidades a veces es nuestro ego como profesionales de la salud, que usted no hace esto, yo sí lo hago, no, esto me toca a mí. Nuestro ego muchas veces, la falta de políticas y acceso a los recursos, y nuestras amenazas es no poder romper los paradigmas y nuestro desconocimiento de lo que hacemos. Tenemos que pasar de que sean pocos los privilegiados a que se tenga el derecho de que todos tengan rehabilitación, romper ese paradigma. ¿Y qué considero? Bueno, considero que la integración de grupos de trabajo en un equipo multidisciplinario, pero sobre todo el fortalecimiento con educación continua sobre discapacidad y rehabilitación a los líderes comunitarios, municipales, iglesias, sector salud, debe ser el primer peldaño para mejorar la calidad de vida de estas personas con discapacidad. En la educación está la solución. Mi experiencia, pues cuando participé, hicimos alianzas ahí, por suerte diría yo. Uno de mis pacientes en el hospital militar era el jefe del CADEG. El CADEG es el Centro de Atención de Discapacitados del Ejército de Guatemala, y pues hice amistad con él. Hicimos una alianza donde me donaba las órtesis. Yo veía a los niños, si yo les pedía un AFO, CAFO, HCAFO, pues me los donaba CADEG. Hicimos prevención y promoción, que es bien importante, charlas a empresas sobre escuela de columnas, saber cuáles son las banderas rojas, amarillas, cuando no es normal, cómo cuidar su espalda. Hicimos prevención y promoción. Y órtesis y ayudas técnicas, puse entre paréntesis el caso del zapatero. Llega un niño con una discrepancia, tenía una escoliosis, una discrepancia en miembros inferiores, tenía que hacérsele un zapato con el alza, y pues le dejé la prescripción a la señora, y como a los más o menos un mes, menos de ese tiempo, lo vuelvo a ver, y lleva el zapato, pero el zapato no lo mandó a hacer. La señora le lleva la receta al zapatero de la comunidad, a una de estas aldeas, el zapatero se las ingenia, yo le había dejado las medidas, y el zapatero le hizo la suela. Y entonces el niño caminaba bien, ¿verdad? Lo que yo les digo muchas veces en la maestría, las ayudas técnicas se pueden hacer desde casa, desde la comunidad, artesanalmente, y esto se hizo con este niño y pues mejoró un montón. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que había hablado la doctora Rita, la rehabilitación basada en la comunidad, atender sus necesidades básicas y velar por la inclusión y participación. Y si pudiéramos hacer telerehabilitación es muy importante. Si alguien puede innovar en esto, yo encontré estos artículos sobre telerehabilitación en Colombia, donde por medio de el teléfono celular, pues lo primero que hacen es capacitar a la comunidad, los líderes comunitarios. En las comunidades más pequeñas les instalan en sus teléfonos celulares la aplicación. Si detectan un caso con discapacidad, se comunican hacia el primer nivel y viceversa. El primer nivel llega, identifica el caso de discapacidad y le da tratamiento. Otro ejemplo es sobre telerehabilitación por medio de las TICs. En España utilizan específicamente en esta organización el usar tratamiento rehabilitador para
personas con prótesis de rodilla y pues les ha dado buenos resultados, ¿verdad? Entonces creo que también tenemos que pensar en eso. Y una preguntas para nosotros, ¿verdad? Cualquiera de los presentes en este lugar podemos en un momento dado de nuestras vidas tener discapacidad. Estamos en un país violento, podemos tener una enfermedad, etcétera. ¿Cuál sería nuestro destino de tratamiento si tenemos una discapacidad? Bueno, mire, yo pago X, ¿verdad? Ahí me van a dar. En el ámbito privado se ha puesto a pensar cuál es el costo monetario, porque es elevado. En el ámbito público ha pensado cuáles son los tiempos de espera, cómo lo trasladarían o cómo se trasladaría. ¿Pagaría taxi? ¿Sería en bus? ¿Verdad? ¿Quién sería su cuidador primario si sería un gran discapacitado y tendría el recurso para hacerlo? Creo que estamos a tiempo de romper los paradigmas y que pues no sea un privilegio para pocos, sino que sea un derecho. Muchas gracias por su atención.